comenzar con la sesión del día de hoy. Ya como les comenté, vamos a ver la segunda parte, ¿ya? Que es la segunda parte de los dioses de la mitología griega, ¿ok? Listo, muy bien. Segunda parte. Ok, los hijos de Zeus, ¿no? Ya habíamos visto una primera generación de dioses del Olimpo, ¿no es cierto? Zeus, ¿no? Afrodita, Adiós. ¿no? Entre otros, ¿ok? Que eran más que Adiós. todo los hermanos de Zeus, ¿ya? Pero en este caso hay otra generación que son los hijos de Zeus, ¿ok? Que también son dioses. Dice, los griegos creían que los dioses habían elegido, dime Camila. Profesor, en el cuento yo leí hasta la página 24 que no me acuerdo quién es, tenía más de 50 hijos, profesor. Sí, 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 era una, ¿cómo decir que de alguna manera eso era un dios que le gustaba ser muy productivo? Por no decir otra cosa. Ya, era muy productivo. ¿Ok? Entonces, los griegos dicen que creían que los dioses habían elegido el monte Olimpo en una región llamada Tesalía como su residencia. Allí los dioses se organizaban y movían con total libertad al mando de Zeus. El dios del cielo estaba casado con Hera. Tenía, sin embargo, muchos amores a escondidas de su esposa, lo que Camila justamente mencionaba, ¿no? De esta forma surgen dioses que también son olímpicos y que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos a Atenea, que es la hija de Zeus con Metis. Metis es la diosa de la prudencia. Atenea representa la sabiduría, patrona de sabios y de artistas. Se le conoció como la de ojos de lechuza. Zeus se enamoró de Metis y se quedó embarazada. Y esta, o sea, Metis, quedó embarazada. El oráculo dijo que si el fruto era un varón, destronaría a Zeus. Entonces Zeus devoró a Metis. Después de un tiempo, el dios empezó a sufrir dolores de cabeza tan intensos que le pidió a Hefesto que le abra la cabeza, de la cual salió Atenea ya adulta y armada con su brillante casco. Hefesto era hijo de Zeus con Hera, entre otros mitos solo el de Hera. Era dios del fuego y de los metales. Fabricaba armas y instrumentos a los dioses. Se casó con la diosa más bella, o sea, Afrodita. Se cree que su taller está bajo el monte Etna. Apolo, hijos de Zeus y de Leto, que es la diosa de las noches oscuras. Dios del sol y las artes y hermano gemelo de Artemisa. Se le decía el brillante. Los mitos cuentan que Hera no soportaba que Leto fuera la preferida de Zeus. Por eso Hera envió a Leto a la tierra declarando que si algún mortal o inmortal la ayudaba, sufriría de su furia. Leto pidió ayuda a Poseidón, quien envió un delfín para llevarla a la isla de Delos. En esta isla, Leto da a luz a Apolo y a Artemisa. Artemisa era hija de Zeus y de Leto, hermana gemela de Apolo, diosa de la luna y protectora de los animales salvajes en la casa. Ayudó a su madre Leto a dar a luz a Apolo. Afrodita, diosa del amor y la belleza, nacía de la simiente de Urano. Esta diosa se dio a conocer emergiendo a través del mar. Era tan hermosa que todos los habitantes del mar se juntaron para admirarla. Ares, dios de la guerra, hijo de Zeus y de Hera, impetuoso y fornido.
logra ser amante de Afrodita. Dionisio es hijo de Zeus y la mortal Semele, dios del vino y del placer. Según la mitología griega, Hera convence a Semele que Zeus se muestre como un dios ante ella. La princesa es carbonizada por uno de los rayos de Zeus, entonces el dios saca del vientre de Semele al bebé y los resguarda dentro de su muslo. Pasado el tiempo, Dionisio nace y es destetado por Hera. Pero Gea le enseña el arte del vino y los rituales de la tierra. ¿Okay? O sea, vemos en este caso de que, en este caso, la representación de los dioses es amplia, ¿correcto? Eh, Como dijimos en la sesión anterior, incluso hay hasta 2 generaciones, ¿ok? Ya, en el primero eran los hijos de Cronos, y después, en ese caso, los hijos de Zeus. Dime, Gerard. Profe, me sorprendió que Zeus sacara un hijo de su cabeza. Bueno, pues así es. Así lo establecen ¿cómo se llama? Ahora Los los hombres, griegos. ahora los hombres No hacen hijos. necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Pero sí, en este caso, podemos nosotros entender de que hay 2 generaciones de dioses, ¿correcto? Y estos son algunos de los principales. Como bien Camila lo mencionó, Zeus tiene más de 50 hijos en realidad, ¿correcto? ¿Ya? Y todos ellos en este caso son de alguna manera, se habla de alguna manera con más detenimiento en la teogonía. Ahí es donde Sion nos habla de todos los dioses, en ese caso en general, eh, de los cuales van a tener participación en múltiples relatos griegos, ¿ok? Ahora, no todos los dioses, o sea, no es que porque seas dios, de alguna manera eres totalmente bueno, ¿ok? No es necesariamente así, ¿ya? Tienen sus matices, pueden tener, ¿no?, sus virtudes, pero también tienen sus defectos, ¿no? A pesar de que lo podemos ver en las características de cada uno de ellos, en las acciones por las cuales son resaltados. Bien, entonces es importante conocerlos, ¿no? Ahora, en la obra que les he compartido ayer, o sea, en la teogonía, ya ahí, por ejemplo, habla de manera muy detallada, ¿no?, de todos los dioses. Nosotros solamente vamos a agarrar una porción de ese texto, ¿ya? De ese texto, vamos a agarrar una porción, pero en este caso ustedes pueden leer el restante. O sea, ya ese es ya es el que quiera conocer más, puede leer en este caso. La teogonía va a conocer en este caso, va a tener el compendio completo de todos los dioses, correcto, todos los dioses griegos, ¿ya? Profe, Como les decía, dime, Gerard. profe, en una película de Hércules, creo que si no me equivoco, en una escena Hércules está enfrentando a Hades, según eso, dice que Hefesto a los dioses así iban a atacar también y Hefesto le estaba dando todas las armas. Así para... Claro, exacto, exacto. O sea, como les decía, ¿no?, en un momento, no necesariamente todos los dioses son buenos. O sea, en la mitología griega no es muy diferente de repente al planteamiento de la religión católica, por ejemplo, donde tenemos un Dios que es omnipresente, todopoderoso y lleno de bondad, ¿no es cierto? Eso es lo que proclama, en este caso, las escrituras de la Biblia. Acá no. O sea, primero que hay dime, Luciana. Profesor, ¿por qué ahí habían varios dioses? Porque en este caso los griegos piensan que cada una de las virtudes o cada una de ¿Tiene un poder? de los seres, claro, cada una de las virtudes o de los seres de la tierra tenía un poder. Entonces estaba en este caso, y ese poder lo concentraba en un dios
de ese objeto o de ese ser en particular, ¿no? Por ejemplo, Ateneas, diosa de la prudencia, no más es de la prudencia. Apolo era en este caso, era hijo fue hijo de una diosa que era Leto, que era diosa de las noches oscuras. O sea, si te das cuenta, a diferencia de la religión, de la religión católica, por ejemplo, ellos proclaman que Dios creó todos los seres, ¿correcto? En la mitología griega no tiene ese planteamiento, es politeísta, o sea que en ese caso varios dioses son los que de alguna manera son los responsables, se puede decir, de que en ese caso la Tierra sea organizada de la manera que la conocemos. Bueno, cada uno de ellos tiene en particular una virtud que lo hace Dios de ese ser o de esa virtud en particular, ¿me entiendes? Pues tienes ahí a Hefesto, que es en este caso Dios del fuego, Atenea, que es la diosa de la prudencia, Hades, que es el dios del inframundo, Zeus, el dios de los cielos, Poseidón es el dios de los mares, o sea, cada elemento de la tierra tiene su propio dios. Entonces la mitología griega propone en ese caso una creación politeísta, ¿correcto? O sea, un origen del mundo que después en este caso se desgranó en varios dioses que cada uno tenía en este caso poder sobre cierto ser o virtud particular, ¿correcto? ¿Ya? Incluso cuando tú, dime Gerard. Animal, así como un mono, o era una persona, como Zeus y los demás hijos de él. ¿A quién te refieres? No, el padre de todos, así, de Zeus, así. ¿Era un animal? No, era un dios. Uno, ya. Era un dios, ¿correcto? Era un dios. O sea, Sí, pero en este caso, el padre, recuerda que en ese caso, cuando hablamos del origen del universo, ¿quién era en este caso quién era, o sea, quiénes fueron los primeros dioses? Cronos. Cuando hablamos, ¿Quién más? cuando hablamos, dime, no te escucho muy bien. Ah, fue Feo y Gain, creo. Claro, o sea, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? El primer dios o dios en este caso sería Gea, que es la diosa de la tierra. A partir de Era la ahí ya es tierra. donde, claro, sí, exactamente. Entonces, o sea, esto de alguna manera son todas como unas generaciones. O sea, no es que, en el caso de la mitología griega, no es que no propone de que todo haya nacido de alguna manera de la casualidad, no, sino que todo tiene un origen. Y en ese caso, ¿no? Como podemos ver, esta es la sección 52 que hemos visto anteriormente, el primer dios o la primera diosa es Gea, se la reconoce a Gea, ¿sí? Como diosa de la tierra. Entonces, ella le da un sentido, dice que le da un sentido, ¿no? Dice que le da un sentido en este caso al caos que en este caso había encontrado en ese momento. Y después ya viene Fénix, viene Erebo, ¿no? Y posteriormente, en este caso, todavía, queda todavía en un espacio vacío, entonces ella Profesor, creó un ser igual a sí misma. Dime, Camila. profesor, si no me equivoco, acaba de decir caos y que ahora que me acuerdo, el caos fue primero, ¿no? Pero el caos no es un dios, por si acaso. El caos era en ese caso la situación que estaba en ese momento, ¿no? El universo, en ese momento. Es Gea quien para los griegos era Gea es la que pone orden, empieza a poner orden ahí, empieza a crear todos los elementos que conocemos actualmente, ¿correcto? ¿Ya? Y en todo caso, después hay generaciones que continúan con esta línea, ¿no? Recuerda que después, o sea, Gea en este caso es la primera diosa, como todos sabemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego crea dioses similares, ¿no? Como Nis, como Erebo, les había dicho, ¿no? También creó a Urano, ¿ok? Entonces, después Nix engendra
a Éter, ¿ok? Pues entonces, en este caso, Eros, que era, rondaba en este caso, Eros, que era en este caso el amor universal, ¿ok? Y a partir de ahí, a partir ya de la creación de Eros, ya, en este caso, ya no hay dioses para los griegos que se generen por sí mismos, sino ya se empiezan, en este caso, a unir Dios con Dios. Entonces, Gea se une con Urano y ellos tienen la primera generación de dioses, Coto, Briarero, Giges, Pollos, Críos, ¿no? O sea, ya se llegará Cronos. Después, Cronos continúa con la descendencia, ¿correcto? Cuando se junta con Hera. Y después continúa la siguiente generación de dioses, Afrodita, Apolo, ¿no? Y los demás que conocemos, ¿correcto? Pero como les había mencionado, en la teogonía es donde hay, en este caso, un compendio más completo de todos los dioses de la mitología griega. Vamos a ir, ya que tenemos tiempo, ya que estamos aquí, Profe, vamos según a la ir. mitología griega dice que Zeus es más fuerte que Cronos, o sea, su padre. Claro, exactamente, así es. Por eso que Cronos, o sea, tenía ese temor Cronos. En un momento Cronos tenía el temor de que hubiera un dios más fuerte que lo no destronara, cumplía algo sus... así. Ese era el detalle con Cronos. Tenía ese temor, pero al final el temor llegó a ser realidad porque Rea esconde a Zeus y después Zeus llega a ser más fuerte que Cronos. Dime, Camila. Profesor Zeus, Cronos tenía miedo de que Zeus lo destronara, ¿no? Ajá, claro, exactamente. O sea, en sí, o sea, no es que necesariamente Zeus, sino que él temía en general que un hijo suyo lo destronara. Por eso que empezó a comerse a sus hijos. ¿Me entiendes? Ese fue o Sí, sea, él profesor. quería evitar ello. Entonces empezó a comer a sus hijos. Y a quien no pudo, con quien Profesor, no pudo, que fue Zeus, ya al final Zeus llega a ser ese dios que lo destrona a Cronos. Dime, Yadira. ¿cuántos hijos tuvo Cronos? ¿Cuántos hijos tuvo quién? Cronos dijo, profe, Cronos, creo. Cronos. Sí, Cronos. Cronos. Ya, a ver, no tengo el número exacto en la cabeza, pero vamos a... Profesor, si no me equivoco, creo cuando yo hasta cuando leí la página donde decía 50 hijos, este, creo que era la 21 o 22, algo así era. Yo estaba llegando al final, ya era. Ujú, ya. A ver, vamos a ver por aquí. Ya tendríamos que... no tengo, la verdad que no tengo, yo sé que son varios, pero no tengo el número exacto. Ya, pero sí sé que son varios. Dime. Que, o sea, profesora, tenía muchos hijos, Cronos. Oh, Cronos, sí, claro. Recuerda, o sea, en ese caso, en ese tiempo, o sea, bueno, según lo que dicen las escrituras, los dioses podían tener esa libertad. O sea, no sé, incluso Zeus también mismo lo hizo, ¿no? O sea, en buscar otras esposas. Cronos también hizo lo mismo, ¿no? O sea, tuvo Empezó a, bastantes mujeres también, profe, igual que hijos. claro, también. Profe, Bien. entonces Zeus sacó la apariencia de su padre. Porque, justamente porque es su hijo, pues es su heredero, ¿ok? Ah, Por eso mismo. Pero en este caso él llega, o sea, de alguna manera al ser el único hijo que llegó a ser rescatado, pues ya era o sea, fue el designado a suceder a Cronos. O sea, justamente termina sucediendo, ¿no? Entonces, Profesor, al final, cuando lo destrona a Cronos, o se apodera de los cielos, y en este caso, de alguna manera, es como que el dios más importante de los dioses del monte del Olimpo. Dime, Camila.
Profesor, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, es la página 22, dice, adorables y divinas hijas nacieron en el punto estéril de Nereo y Doris, de hermosos cabellos, hija del océano, río perfecto, y luego sale Ploto, Eucranta, Saus, Anfititre, Eudora, Tetis, Galena, Glauca, Simotoa, Espeo y los demás. No sé por qué todavía sigue. Claro, relata más, ¿no? Más, Ahí está. claro, ¿no? Adorables y divinas hijas nacieron en el ponto estéril de Nereo y Doris, de hermosos cabellos, hijas del océano perfecto, ¿no? Sí, Entonces profesor. empieza a contar quiénes son todos ellos, ¿no? Lot, Eucranta, Sao, Anfítrite, Eudora, Teti, Galena, ¿no? Claro, o sea, eso es Profesor, a mí una, lo que me sorprendió es que sigue proliferación. todavía. Yo pensé que no. Profesor, entonces, ¿cómo habrá compartido la herencia de Cronos? No, es que acá no hay una repartición de herencia. En ese caso, cuando Cronos, o sea, recuerden, Cronos, al tener esa obsesión por evitar ser destronado, él termina de comerse a sus hijos. El único que no es devorado es Zeus, y Zeus es el que lo destrona. Entonces, la siguiente generación de dioses son los hijos de Zeus, los que hemos visto ahora, Atenea, Afrodita, Apolo, entre otros. Gerard, dime. Sí, profe, ¿cómo se llama? Zeus no podía hacer todo el trabajo solo contra su padre, ¿verdad? Como necesitaba ayuda. O podía solo contra su padre. Es que, no es que necesitara, o sea, Zeus era de alguna manera un dios muy poderoso, en realidad, es el más poderoso de todos los dioses, ¿ok? Sino que en ese caso, cada dios que se generaba tenía en ese caso el poder de una virtud o de un elemento de la tierra. Por ejemplo, ¿Un don? Poseidón era el dios de los mares. ¿Un don? Entonces, si por ahí tú querías, incluso en una incluso de la Odisea, no me equivoco, uno de los dioses, que no recuerdo el nombre, o sea, le pide a Poseidón que levante el mar embravecido para desviar el camino de Ulises. No sé si se recuerdan esa parte, ¿ya? Entonces, o sea, de alguna manera, no es que todos necesitaran ayuda, sino que cada uno tenía el poder sobre cierto elemento. Entonces, cuando, por decir, tú querías que cierto hombre, ¿no? Que había sido, no sé, que tenías que castigarlo, entonces hablabas con el dios del elemento para que él hiciera el trabajo sucio. Por eso que en la Odisea, Ulises, o sea, él quería llegar a Ítaca, en este caso por una situación que no recuerdo muy bien, Poseidón, pues no, decide en este caso levantar los mares y desviarlo, por petición de uno de los dioses también. ¿Ok? Entonces, aquí no se habla mucho de repartición, de herencia, ni nada. Simplemente, o sea, de alguna manera, cada dios que nacía tenía un poder particular. Dime, Yadira. O sea, profesor, ¿cómo se llama? Cronos, esa era un mujeriego, mejor dicho, o sea, que tenía muchas mujeres. Si lo podemos hablar, o sea, de alguna manera sí, pero a ver, no podemos, o sea, un tema, ¿no? O sea, entendamos que esta es mitología, o sea, entendamos que estos son historias nada más, no es que sea una realidad, pero también tenemos que entender en este caso el momento en que fueron escritos, o sea, y ustedes en literatura van a ver muchas obras que en este caso tienen, o sea, son escritas en otros tiempos y que obviamente tienen, o sea, proliferan ciertas situaciones o acciones que colisionan con, de repente, nuestra escala moral actual, ¿ya? Porque, por ejemplo, puedes decir, pero ¿por qué, cómo se llama, un dios puede tener varios hijos? Bueno, así lo establecieron los escritores de los tiempos. Que ya de alguna manera, o sea, ¿por qué? Porque en la sociedad griega, en esos tiempos, proliferaba la poligamia.
O sea, un hombre podía tener varias mujeres. Y era normal en ese tiempo. Lo vas a ver lo vas a ver en literatura oriental también. Cuando hablen de la dinastía china, cuando hablen de los inicios de la cultura india, vas a ver que existe la poligamia. Y no es censurar, es simplemente que son, o sea, fueron expresiones de su tiempo, ¿ok? Eran expresiones de su tiempo, como tal, ¿no? No podemos juzgarlo como bueno o malo. O sea, como dicen, no puedes juzgar una obra antigua con escalas morales actuales, ¿ok? Claro, podemos, podemos decir moralmente no era lo correcto. Se puede como válido eso, ¿no? Pero tienes que entender el momento que fueron escritos. Incluso hay varios capítulos de la Biblia que ustedes se sorprenderían por su contenido. ¿Ah? Ustedes les hablan de la Biblia, pero es la versión light. Yo les digo versión light porque es una versión, ¿cómo se llama? Adecuada para ustedes. Pero si ustedes se ponen a leer todos los pasajes de la Biblia, se van a sorprender de las historias que aparecen. Son o sea, son historias que uno ya, pero sí. Y no tiene nada de malo. Simplemente son, como tal, son obras que expresan el valor de su tiempo. Lo que ellos creían en ese momento. ¿Correcto? Entonces, pues, incluso hasta es sorprendente que de repente en la mitología el creador no sea hombre, sino sea mujer. Diosa Gea fue la que creó el universo, no un dios varón. Buen punto que nadie reparó. O sea, ¿ven? Ya, terminamos por hoy, chicos. Gerard, tu pregunta en la siguiente hora te la respondo, ¿ya? Nos vemos a la siguiente hora, creo que es a las 3:45. Ya, y continuamos. Chao, chao, nos vemos, chao, chao. Chao, profesor.